al borde ya de la Navidad, pero todavía en el Adviento, la Iglesia proclama hoy en todas las decenas de millares de iglesias del mundo, en realidad cientos de miles de iglesias del mundo, las palabras del profeta Malaquías, el mismo del que hace unas semanas dijimos ese sermón sobre ese versículo del sol de rectitud que lleva en sus alas la salud. Y hoy nos dice algo referente al Mesías, este profeta tan breve, tan corto, pero que dice cosas tan bellísimas. Está al final justo del Antiguo Testamento. Primero dice, esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Dios necesita que alguien le prepare el camino. Vemos aquí el modo en que actúa Dios, cómo le gusta usar causas humanas y en la naturaleza naturales. El estilo de Dios, lo poco que le gusta el hacerlo todo a golpe de milagro, como nos gustaría a los seres humanos. Hasta preparar a las almas lo hace a través del humano. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí, el camino de los hombres, el camino de las almas. Las palabras de Jesús atraían muchísimo, pero el poder de los prejuicios es muy grande, el de los obstáculos. Y Él envió a uno que ratificase al segundo. Por dos quedará la cosa establecida, había dicho en otro versículo del Antiguo Testamento respecto a los litigios. Ya no era solamente creer a Jesús, el Sanedrín y el pueblo hebreo, como si de un gran juicio se tratara respecto al Mesías. Es que eran dos. Por dos o tres quedará la cosa establecida. De nuevo un tercero intervino desde el cielo varias veces, diciendo: este es mi hijo. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Y así sucedió literalmente. Tantos que leyeran estos pasajes dirían: ¿y cómo llegará? Pues llegó, se cumplió realmente, no de un modo simbólico. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Habían construido un templo al Dios invisible y entraría por su propio pie. Antes entró llevado por la Virgen, a quien andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mensajero, no he mirado el texto en griego a ver qué decía, pero mensajero en griego se dice angelos, que también significa ángel. Y lo mismo en hebreo, malak, significa mensajero o ángel. El ángel de la alianza. Acordaos de ese otro sermón sobre el ángel de Yahvé, que en mi opinión claramente es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues ese ángel de Yahvé, ese ángel de la alianza, mensajero de la alianza, en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Y después dice este versículo: ¿quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Eso no se refiere a la Navidad, eso no se refiere a su nacimiento, se refiere al día terrible, el día en que el hecho más terrible imaginable iba a suceder. Se refiere al pueblo elegido crucificando al mismo mensajero de la alianza que llevaban esperando
desde los tiempos de Abraham. Y ese hecho, por lo tanto, traería el hecho subsiguiente del castigo. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Refinará a los levitas, es decir, sí, aquel antiguo sacerdocio levítico, a través del fuego de la destrucción y el sufrimiento, destrucción literal, lo mismo que entró literalmente, el fuego literalmente también iba a refinar Jerusalén y todo Israel. Y de allí nacería unos nuevos levitas. Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Es fuego, pues es como fuego de fundidor. Pensaría en esto que era también simbólico, pero lo mismo que la entrada fue literal, la purificación iba a ser como la lejía del lavandero literalmente. La mancha se iba a borrar abrasándola totalmente de la tierra. Y todo el pueblo hebreo, ya no una parte, sería expulsado de la tierra que Dios le había dado. Si esto lo escuchara un rabino, evidentemente diría, esa es la explicación cristiana. Pero yo le diría, no, vuestras mismas palabras lo dicen. Porque cuando les dio la tierra, Dios les dijo muy claramente, nadie os va a vencer si sois fieles a mí. La única razón por la que podrán venceros es si no seguís mis caminos. Y esto va a ser repetido una y otra y otra y otra vez por los profetas. Con lo cual, cuando yo estoy diciendo que la destrucción de Jerusalén y el totalmente perfecto desarraigo de todo el pueblo judío de Israel sucedió como castigo, realmente eso es lo que está en la Tanaj, es lo que está en los libros sagrados de ellos mismos. Solo la infidelidad atraería eso. Y hasta el último momento así se lo dijo Jeremías antes de del primer gran aviso de lo que iba a suceder. Después ya de forma perfecta en tiempo de Vespasiano. Por eso estas palabras tan breves. ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Por eso es el día terrible. Antes, mirad, os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Esa es la crucifixión. Pero tan grande y terrible como es el pecado, porque siempre lo vemos bajo otros aspectos, pero también fue un pecado. Y si lo vemos de esa manera, también vemos que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel nos sucede a nosotros en una medida más pequeña. La historia la leemos porque nos sentimos identificados con los mismos pecados de Israel y por lo tanto también con la salvación que trajo. Si todo lo vemos como meras cuestiones políticas y meras cuestiones humanas de reinos e imperios, pues como lo hacen los ateos, allí no hay nada que aprender. Pero si lo consideramos bajo la luz de los profetas, ese día grande y terrible, que no fue el de la Navidad, sino el otro, ese día trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Ya era irreformable. Ya Dios había hecho todo lo que se podía hacer. Y, como Él lo dijo, cuando una higuera ya no da frutos, se la arranca y se la quema. Que todos nosotros meditemos la voz de los profetas que nos habla
esa voz ahora como lo hizo hace ya más de 2000 años.